Hola, qué gusto estar de nuevo en contacto, amable videovidente. Déjame hacerte una pregunta honesta, abierta. ¿Eres discípulo misionero de Jesucristo? ¿Conoces tú a alguien que lo sea? ¿De veras? ¿Cómo se distinguen los discípulos misioneros? ¿Qué los caracteriza? Porque si hemos estado hablando de nueva evangelización, la necesidad de una evangelización que sea adecuada al siglo XXI, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos, eso significa que necesitamos misioneros. Pero necesitamos misioneros que también sean discípulos. ¿En qué se distingue un discípulo misionero de Jesucristo? Déjame decirte que los discípulos misioneros de Jesucristo no nacen por generación espontánea, no se forman al azar, sino que son el resultado de un proceso interminable, desde el momento en que nacen a una vida nueva en el bautismo hasta el momento en que yacen en la tumba, desde el principio hasta el final, son el resultado de un proceso que tiene cierta secuencia, que tiene ciertas características, y en la medida en que ese proceso se respeta y se sigue, se obtiene el resultado deseado, discípulos misioneros. En su vida mortal, Jesucristo tuvo discípulos. Tú me dirás, sí. ¿Quiénes fueron los primeros? Sus 12 apóstoles, a los que llamó a estar con él de día y de noche, los que abandonándolo todo, lo siguieron durante 3 años de su vida pública y fueron testigos inmediatos de primera mano de todo lo que decía y de todo lo que hacía, de manera que pudieron conocer a su maestro, amarlo, identificarse con él. ¿Te acuerdas de algún encuentro de los primeros discípulos con Jesucristo? Por ejemplo, San Mateo, apóstol. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un traidor, un vendepatrias. Era el que se encargaba de cobrar los impuestos a sus hermanos de raza judíos para entregárselo a los romanos, que eran el pueblo opresor, invasor. Y lógicamente recibir buena paga o quedarse con algo de esos impuestos. Pues a Mateo, que era publicano, Jesucristo va y lo encuentra. La iniciativa es de él. Y fijando sus ojos en él, lo llama, sígueme. Y dice el Evangelio que poniéndose de pie, lo siguió. Abandonó todo y lo siguió. Por lo tanto, antes de convertirse y antes de que una persona pueda ser misionero y pueda pregonar la buena nueva del reino, el primer paso fundamental que debe de dar es el de ser discípulo. ¿Y cómo se es discípulo? Primero, el primer paso, un encuentro personal con Jesús, de tú a tú con Él, de cara a cara, de frente. Y no solo en aquel tiempo, también hoy en el siglo XXI, porque Jesucristo es el Señor, ha resucitado, vive, y es el Señor de la historia. Y su palabra se cumple. Yo estaré con ustedes todos los días, en todos los lugares, en todos los países, hasta el fin del mundo. También hoy se encuentra con sus discípulos, con los suyos. Entonces el primer paso fundamental es el encuentro personal con Él. ¿Lo has tenido? Algo que distingue a los verdaderos discípulos misioneros es que de primera mano saben, conocen a Jesús, tienen una experiencia personal de Él y de su amor, de su realidad, lo reconocen como Salvador y Señor. Pero no para todo ahí, es un proceso de transformación, y sabiendo que todo proceso es una secuencia de pasos ordenados que poco a poco van transformando una realidad hasta obtener un fin deseado. El proceso del discípulo misionero empieza con el primer paso, que es el encuentro diario con Jesucristo vivo.
El segundo paso, consecuencia natural de lo anterior, del primero, es la conversión. En griego conversión se dice metanoia y traducido literalmente es como una revolución mental, un cambio de mentalidad. Tener una mentalidad antes y tener una mentalidad después de encontrarse con Jesús. El que se encuentra con Él y experimenta su amor, sintiéndolo y reconociéndolo como Salvador y Señor, no puede seguir viviendo igual. Esa es la conversión permanente. Empieza a cuestionarse sus creencias, sus paradigmas más profundos, sus actitudes fundamentales ante la vida, sus prioridades, sus ideales, sus costumbres, sus valores personales, su manera de vivir la vida. Todo eso lo cuestiona. Porque sabe que ante el Maestro a quien se ha encontrado, todo tiene que estar en función de Él, su misma vida. Y entonces empieza a cuestionarse contra Jesucristo, que es la luz, contra Él, que es la verdad, contra Él, que es el camino. Empieza a cuestionar su propia vida. Y se da en Él una transformación gradual. ¿Has vivido ese proceso? ¿Has vivido esa parte del proceso, la conversión? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Porque sin un encuentro personal con Jesucristo vivo y sin una conversión permanente, la religión ¿qué es? Es un fardo insoportable de creencias obsoletas, pasadas de moda, de ritos que no se entienden, de moral anacrónica, caduca, algo insufrible, un estorbo para ser plenamente feliz y plenamente humano. Claro, porque se ha privado del primer y segundo pasos, que es el encuentro personal con Jesucristo y la conversión permanente. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, ¿cómo se dice, cómo recuerda, cómo se relata la conversión de aquellos que se encontraron con Jesús? Por ejemplo, los hermanos Juan y Santiago, o Pedro y Andrés, eran pescadores en el mar de Galilea. Jesús va y los llama, síganme, que yo los haré pescadores de hombres, eran pescadores. Y que dice la Sagrada Escritura muy escuetamente, y ellos dejándolo todo, dejando la barca, sus redes, sus familiares, los siguieron. Eso es una decisión radical. Habiendo experimentado el amor de quien llama, se está dispuesto a sacrificarlo todo, abandonar todos los bienes para seguir al sumo bien. Y se hace libremente, no de manera obligada. Es una reacción espontánea. Esa es la conversión permanente. La charla de este día es un vistazo panorámico a la formación del discípulo misionero. ¿Cuál es el proceso evolutivo que sigue aquel que quiere ser discípulo misionero de Jesucristo? Es un vistazo panorámico a ese proceso que se describe, como ya lo había dicho en otra ocasión, que se describe muy bien en el documento de Aparecida, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se reunió en la ciudad de Aparecida, en Brasil, hace algunos años. Es pues parte del magisterio de la Iglesia. Es un panorama ahorita amplio, rápido, para ir viéndolos un poco más en detalle, en lo concreto, con ejemplos, con cómo. Después del encuentro personal con Jesucristo vivo a diario, primer paso. Después de la conversión inicial fuerte y luego permanente cada día, que es fruto del encuentro diario con Jesús, ¿qué seguirá? Para que una persona se transforme verdaderamente en discípulo misionero y sea capaz de anunciar el Evangelio. Algo que es muy importante, hacerse discípulo del Maestro, es decir, comprender sus enseñanzas, entenderlas, ponerlas en práctica. Porque el estilo de vida de Jesús, el que Él vivió y el que Él propone, es muy diferente del estilo de vida mundano. Lo que para Él es importante, para el mundo no lo es. Y entonces hay que navegar contracorriente. Hay que aprender una enseñanza que es única en ese sentido y que es difícil de poner en práctica. Entonces, el tercer paso es
el discipulado. A diario también, estar abierto a las enseñanzas del Maestro. ¿Y cómo se hace eso? Con la lectura de la Sagrada Escritura, por medio de la cual el Maestro se revela, se comunica, enseña. Y también por medio de quienes Él dejó como maestros en su nombre, el magisterio en su iglesia, el Papa, los obispos, los presbíteros y diáconos a ellos asociados, que son los que difunden el Evangelio y aplican sus enseñanzas, que son perennes, a las condiciones variables de cada siglo, de cada década, de cada época, de cada lugar. Pero ¿qué sucede? Si a una persona tú le quieres enseñar doctrina, si le quieres enseñar credo, liturgia, sacramentos, moral, si le quieres enseñar a orar, pero si esa persona no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo vivo, profundo, radical, transformador, si no ha tenido una conversión inicial y luego sostenida a diario, la enseñanza no la entiende, le estorba, no la comprende, no la valora, no la disfruta. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy. Pretendemos enseñar mucho de religión a personas que no han vivido un encuentro fundamental con Jesucristo, empezando en el seno de la propia familia. Tú y yo podemos ser papás que queremos inculcar a nuestros hijos pequeños, adolescentes y ya no tan pequeños. Queremos inculcarles el estudio de la fe, el catecismo, queremos inculcarles la práctica de los sacramentos, queremos inculcarles que lean y mediten la Sagrada Escritura, queremos inculcarles que cumplan los mandamientos. Pero si no nos hemos preocupado tú y yo por lograr que se encuentren ellos a título personal, de cara, frente a frente con Jesucristo y lo reconozcan como Salvador y Señor, muy poco se logra. Por eso es tan importante el tercer paso, hacerse discípulo del Maestro. Y es un proceso que no tiene fin, es una enseñanza interminable. Y me dirás, bueno, ¿y eso cómo se hace? Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es el Maestro interior, es la unción, ser ungidos con el Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento y nos ayuda a comprender las verdades reveladas por Jesucristo. Es el Señor y dador de vida, es el Espíritu de amor y de verdad que nos lleva al conocimiento pleno de la verdad. Y Él nos instruye a partir de todas las cosas, de todo lo que te sucede a diario. Si sabes escuchar la voz del Espíritu Santo, te volverás su discípulo y en poco tiempo te llevará a la verdad, no solo la verdad comprendida, sino la verdad vivida. Es un tercer paso muy importante, estar en formación permanente, guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el cuarto paso de los 5 pasos para formar discípulos misioneros? El cuarto paso es crecer juntos. Estamos aquí en un jardín muy bonito y este es un ecosistema en donde los seres vivos que están aquí se interrelacionan e interdependen. Forman un ecosistema que es favorable para que todos crezcan. Así sucede también en la vida del Espíritu. En su providencia admirable, el Padre Celestial, a quien tú y yo le decimos, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Ese Padre bueno que tenemos en el cielo ha pensado en nosotros con amor, en unos entornos ecológicos de vida eterna. Pequeñas comunidades en las que tú y yo estamos insertos, en las que nos movemos y que son los lugares donde Él nos llama a crecer juntos con aquellos hermanos que están ahí. Hay que crecer en pequeña comunidad. El cuarto paso del discípulo misionero, una vez que se ha encontrado con Jesucristo vivo, una vez que se ha convertido y lo hace periódicamente a diario, una vez que es enseñado y lo hace a diario hasta el final, el cuarto paso es crecer juntos en comunidad. En comunidad es como Dios concede crecer. Y la primera comunidad es la familia. Es ahí donde Dios te llama a ti y a mí a crecer. No importa tu edad. Puede ser ahorita hijo, puede ser joven, adolescente, puede ser papá ya, puede ser abuelo. El crecimiento espiritual es interminable. Todo hasta el final. ¿Y cuál es el final? Llegar a la perfección del amor.
como hijos verdaderos de Dios, que es amor, en diferentes grados según el don de Dios para cada uno. Pero entonces a eso nos llama. La primera comunidad en la que se crece juntos es la familia. Y qué triste encontrarse con familias, quizá la tuya, quizá la mía, quizá la de muchas personas que conoces, donde no es un entorno de crecimiento espiritual, donde es más bien un freno. Hay diferentes condiciones, hay diferentes reglas que hay que observar para que se dé el crecimiento en comunidad, y de eso hablaremos después. Pero es la familia, son pequeñas comunidades dentro de tu parroquia, son comunidades naturales de trabajo, son las comunidades de amigos donde tú frecuentemente desarrollas tu vida normal. Ahí te llama Dios a crecer juntos espiritualmente. El discípulo misionero se forma ahí, creciendo juntos en comunidad. Es el cuarto paso. Quinto paso, en secuencia, no olvidando que es en secuencia. El quinto y último paso es, entonces sí, la persona que se ha encontrado con Jesús, que se convierte a diario, que se forma como discípulo a diario, que crece juntos con otras personas en comunidad a diario, es una persona que a diario puede dar testimonio de Jesús. Ya no va a hablar de algo extraño, de ideas abstractas. Él mismo va a ser un mensaje. Él mismo es la verdad hecha carne. ¿Qué es la buena nueva del Evangelio? Veme. Soy un discípulo misionero. Toda mi manera de ser, de vivir, a pesar de que soy pecador y estoy en una conversión permanente, refleja ya la grandeza de Dios. Dios efectivamente reina en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi mundo. Velo en mí. Ve mi manera de comportarme. Transparento a Jesús. Él es mi maestro y Él se complace en que yo reproduzca su imagen, que lo haga visible hoy, aquí, ahora. Es entonces cuando la nueva evangelización cobra un nuevo vigor, una nueva fuerza, una nueva expresión. Se hace vida. No son conceptos abstractos. No es palabrería vana. No son discursos. Sí, son palabras con el poder y la fuerza del Espíritu Santo cuando es oportuno para suscitar la fe y la conversión en los demás, pero es ante todo testimonio de vida, de una vida nueva, de estar unido a Jesucristo muerto y Jesucristo resucitado, vencedor, Rey. Entonces sí, la persona se vuelve un testigo calificado de Jesucristo, de su Evangelio, de la buena nueva del reino de Dios llegado a la tierra. Y es el último paso. Pero no se empieza por ahí. El misionero no empieza siendo misionero. Tiene que haber recorrido todos aquellos pasos. Y esto en una espiral ascendente, cada vez más, cada vez mejor, cada vez más, cada vez mejor. No en círculos ciegos, cerrados, sino en espiral ascendente hasta la muerte. Imagínate por un momento, ya para terminar, ¿qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría con tu comunidad? ¿Qué pasaría en tu parroquia? ¿Qué pasaría en la sociedad? ¿Qué pasaría en el mundo? Si los católicos fuéramos verdaderos discípulos misioneros. Qué fuerza tan grande la de la levadura. ¿Cómo se cumpliría en nosotros la parábola? Que un poquito de levadura en las manos de una mujer mezclada con la masa termina por fermentarla. Ese es el poder de Dios. A eso te llama a ti y a mí.